Y doctor, ¿este síndrome qué síntomas manifiesta? Porque tiene unas manifestaciones características. Efectivamente, incluso por un afán, digamos, de carácter mnemotécnico y llamativo, al principio se le llamó el síndrome H3O, porque los síntomas básicos, las iniciales de los síntomas básicos eran 3 Hs y una O. Hipotonía, es decir, son niños que son muy blanditos, no son capaces de mantener adecuadamente su cabeza y tienen una extensibilidad anómala de sus miembros, de manera que pueden adoptar posturas pues un poco, diríamos, de circo. La segunda H sería la hipomencia, es decir, son niños que no tienen un desarrollo intelectual absolutamente normal. Luego también hablar de estos síntomas, que excepcionalmente algunos niños, un 5%, pueden ser niños absolutamente normales desde el punto de vista intelectual, pero la mayor parte de ellos tienen un cierto grado de retraso, por lo tanto hipomencia, eso quiere decir bajo nivel de contenido mental. La tercera H sería el hipogenitalismo, porque los genitales de estos niños son más pequeños de lo habitual. Y finalmente la O sería la O de obesidad, que sería el síntoma que caracterizaría ya al niño no en sus primeras fases, pero sí cuando el síndrome está desarrollado. Todos los síndromes tienen un inicio en el cual los signos y los síntomas son menos abundantes y se van enriqueciendo a medida que va pasando el tiempo. Y doctor, con estos temas siempre te entra una especie de neurosis, supongo, a los padres. Entonces, ¿cómo es la evolución de la enfermedad por edades? Porque tiene una evolución, ¿y cómo se puede reconocer? Pues efectivamente tiene una evolución. Al principio, en el momento de nacer, son niños que alguna vez tienen una talla un poquito más baja de lo habitual, incluso un peso más bajo de lo habitual, a pesar de que luego desarrollan una obesidad. Pero es el síntoma hipotonía, es decir, esta blandura especial, esta especie de muñequito de goma, que caracteriza a estos niños en estas primeras etapas, junto con unas dificultades importantes para la alimentación. Y todo esto dura aproximadamente el primero o segundo año de vida. A partir del segundo año de vida todo esto cambia y en vez de esa dificultad para la alimentación empiezan a tener un apetito que comienza a ser un poco alarmante. Ese apetito alarmante da lugar a que empiezan a engordar por encima de lo habitual. Y, claro, lógicamente ya con los 2 o 3 añitos se va viendo que el proceso de maduración de su sistema nervioso no se va desarrollando como debería, va cubriendo las etapas, los hitos madurativos un poco más lentamente que los niños de su edad. Y de esta manera entramos en esta segunda fase en la cual el apetito se añade a la hipotonía, es decir, estos signos y síntomas se van componiendo en un grupo cada vez más importante, y ya posteriormente en las etapas puberales, es decir, a partir de los 6 años prepuberales y a partir de la etapa puberal y a partir de los 12-14 años, los síntomas del hipogenitalismo van siendo cada vez más evidentes, especialmente en las niñas, porque en los niños unos genitales pequeños es fácil de hacer un diagnóstico, pero en las niñas en épocas precoces a veces es un poco difícil. Pues se va haciendo ya más completo el síndrome y aparecen los síntomas endocrinológicos y retraso del lenguaje, problemas del comportamiento que hacen que tengan incluso una forma peculiar de comportarse a la que se denomina un fenotipo conductual. Y todavía en etapas más posteriores, esa obesidad, si no se ha corregido, va en aumento y comienzan a haber problemas secundarios a la misma, como pueden ser los trastornos endocrinológicos bajo forma de diabetes, problemas de osteoporosis, los huesos se hacen blandos y tienen problemas, de la espalda se les curva y aparece una escoliosis, una desviación de la columna, y se van configurando una serie de signos y de síntomas. Pero por lo que me está diciendo, doctor, es que casi es como muy tremendo esto, porque casi son síntomas al principio que una madre puede ver, bueno, casi son problemillas normales, ¿no?, en la educación de un niño. De repente come, de repente no come, gesticula mucho, tiene contorsiones. ¿Cómo se puede hacer un diagnóstico precoz? ¿Cómo se puede, de repente alguien dice, no, pero esto no es normal, con estos síntomas que parecen tan normales? Tiene usted toda la razón. Al principio es tremendo cuando nosotros hacemos el diagnóstico precoz, que hoy día, gracias a la genética, podemos hacer un diagnóstico precoz, porque tenemos lo que se denomina en medicina un marcador biológico, es decir, un análisis que dice, seguro, es un síndrome de Prader-Willi. Al principio, estos niños son niños de un aspecto físico pues muy normal. Son niños rubitos, con ojos azules, piel blanquita, diríamos que casi es lo que desean muchísimos padres.
y de repente se dan cuenta que estos niños no progresan adecuadamente y lógicamente el médico en estas primeras etapas es el que se alarma y ante la hipotonía tan marcada y la dificultad para alimentarse pone en marcha las técnicas diagnósticas que claro, hoy día son muy fáciles porque, fáciles entre comillas, fáciles porque disponemos de este marcador biológico, pero claro, hace 20 años cuando no disponíamos de este marcador biológico muchas veces los médicos teníamos que retrasar un poco este diagnóstico porque no estábamos absolutamente seguros. Son lo que luego se han denominado criterios mayores de diagnóstico y criterios menores de diagnóstico que se han agrupado en estas dos columnas que describió Hong, que es un pediatra que se dedicó muy recientemente a recopilar los síntomas básicos para poder tener criterios en la época del lactante, un puntaje que nos diga, pues clínicamente esto es un síndrome de Prader-Willi probable y hay que confirmarlo con un estudio genético, y otros son dudosos porque claro, hay muchos niños que pueden tener síntomas de hipotonía, síntomas de dificultad para tragar y obesidad sin que realmente sean un síndrome de Prader-Willi. Entonces casi se puede decir que el diagnóstico, digamos, más acertado surge a raíz casi de la observación del desarrollo intelectual más que del desarrollo físico en sí, al ser prácticamente normal. En algunos casos, si la hipotonía no es muy marcada, puede suceder que pase inadvertido en este primer año de vida. Pero la mayor parte de las veces ya cada vez va siendo más frecuente que el diagnóstico lo hacemos en los primeros meses de vida. Y otra de las preocupaciones, supongo, tremendas, ¿este síndrome es hereditario? Pues está genéticamente determinado. La posibilidad de repetición depende de la forma de alteración genética que posea el síndrome. Este síndrome, curiosamente, a pesar de ser raro, es uno de los modelos de transmisión de una enfermedad bajo una forma de alteración genética muy peculiar que se llama imprinting genómico. El imprinting genómico supone, es una palabra evidentemente rara, supone que los cromosomas tienen unas capacidades, unos genes que se transmiten de padres a hijos. Y hay unos cromosomas que por una alteración en un centro, que es el centro este del imprinting genómico, se inactivan y no transmiten esta información a sus hijos. En el caso del Prader-Willi, la mayor parte de los casos, un 70 o un 75%, están transmitidos por un sistema de inactivación de un cromosoma de origen paterno. Y en estos casos, la posibilidad de repetición es muy baja, un 1% nada más. Otro 20 o 25% de niños se transmiten a través de una inactivación de dos cromosomas de la madre. Esta es una forma de transmisión genética, también con una palabra extraña, que se llama disomía uniparental. También la posibilidad de repetición en este caso es solo de un 1%, de manera que relativamente baja. Pero si la alteración está justo en el centro del imprinting, entonces la posibilidad de repetición es de un 50%. De ahí que la importancia de hacer un diagnóstico precoz, porque si un padre es portador de esta anomalía última que hemos señalado, podría encontrarse con varios hijos afectos del síndrome de Prader-Willi. Y doctor, como comentaba y como hemos visto en el documental anterior, se ven imágenes de niños de apariencia totalmente normal, pero hay otros que ya desde el nacimiento parece que es mucho más fácil diagnosticar por su aspecto físico. ¿Se puede identificar con otro tipo, se puede confundir con otro tipo de síndrome? Sí, es decir, los síntomas